¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? ¿Cómo encuentran esta bella vida el día de hoy? Yo me encuentro bastante bien, nada que reportar. Entonces, bienvenidos a este su bello podcast sin nombre. El día de hoy, para platicar un poquito sobre todo, tanto metodología de la investigación como demás cosas, primero me gustaría empezar hablando un poco sobre lo que podría venir siendo, reforzar un poquito la interpretación, ¿verdad? Así un poquito teórico. Por el simple hecho de nunca es suficiente, ¿verdad? Bueno, la interpretación de las gráficas es bastante, ¿cómo decirlo? Sencillo, si se sabe lo que se está haciendo. Complicado si resulta ser algo más difícil de lo que uno piensa, ¿verdad? Al final las interpretaciones de las gráficas resulta ser un poco más sencillo que las interpretaciones de las tablas. Por el simple hecho de que son dibujos, ¿no? Hay colores, hay formas. Es más fácil entre muchas comillas. Sin embargo, esta facilidad hace que algunas veces uno se confíe, ¿verdad? Eh, las gráficas como tal, recordaremos nosotros que tenemos dos tipos, cuantitativas y cualitativas, por el simple hecho de la naturaleza de los datos. No es que una sea cuantitativa y otra cualitativa, no, son los datos que ingresamos en ellas los que hace que sea uno u otro. Por ejemplo, gráficas de sectores, llamadas coloquialmente de pastel o de pizza, son preferiblemente utilizadas para datos cualitativos. ¿Por qué? Porque recordaremos que los datos cualitativos se agrupan en nominales y ordinales. Entiéndase categorías. Por ejemplo, géneros, religión, lugar de procedencia. Entiéndase esos datos, ¿verdad? Datos que podemos clasificar según uno u otro, que en su mayoría son datos que son palabras. Por ejemplo, yo soy de Quetzaltenango, yo soy agnóstico, yo soy guapo, esas cosas, ¿verdad? Entonces, esos son los datos que ingresamos en una gráfica de sectores, en una gráfica cualitativa. ¿Por qué? Porque al ser una especie de agrupación de categorías, es fácil poder designar cuántos valores hay en una categoría. Algo muy difícil de hacer en una gráfica, por ejemplo, un histograma, ¿verdad? Que es más como una agrupación de datos, intervalos o de razón. Recordarán que esas son las dos formas de los datos cuantitativos. Entonces es en este aspecto en el que nos tenemos que centrar. No tanto en el aspecto de confundirnos, ¿verdad? Porque tampoco es el caso. Sino más bien es la forma en la que los datos están presentados, la forma en la que nosotros venimos y decimos, ah, esto es tal. Por ejemplo, una gráfica que se basa en representar la cantidad de, no sé, embarazos de menores de edad, evidentemente va a ser un gráfico cuantitativo. ¿Por qué? Porque estamos viendo intervalos, estamos viendo cantidad de personas. Bueno, técnicamente sería una razón porque empieza desde cero. En fin, entonces, este tipo de gráficos pues son sencillos entre comillas porque nos presentan distintos datos ya establecidos. Por ejemplo, nos presentan gráficamente las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, algunas. Algunas también nos muestran los datos mínimos y máximos, la cantidad de datos, ay, perdón, la dispersión de los mismos, ¿verdad? Es decir, es más una cuestión de interpretación propia, pero aquí también entra en juego otras dos cosas, que son el tipo de interpretación de las hipótesis. Muchos dicen, ay, yo no sé cómo se hace eso. Y la verdad es que a ciencia cierta, pues no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos, las de las interpretaciones críticas y las interpretaciones hipotéticas. Bueno, también están las interpretaciones literales, pero eso es simplemente decir lo que estamos viendo, así que esa no cuenta tanto, porque más que interpretación es una repetición.
Pero en el aspecto crítico e hipotético es donde se complican las cosas, sobre todo porque la interpretación crítica se trata básicamente así a grandes rasgos en criticar constructivamente, evidentemente, los datos que tenemos, ¿no? Es como, ay, porque X tiene mayor cantidad que Y, porque se dispersan de tal forma, eso quiere decir que esa es la forma de interpretar críticamente, o sea, estamos viendo los datos y decimos, ah, pues esto es así porque esto es así, bla, 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 porque yo creo que es así, y esto así, a mí me da estas imágenes, estas ideas. Esa es una crítica. Tenemos que criticar los datos. El problema radica en que algunas veces nuestras críticas no son del todo funcionales o no son reales, por decirlo. Por ejemplo, digamos que nosotros, no sé, queremos interpretar unos datos de forma crítica, pero no sabemos cómo o simplemente no entendemos cómo. Porque nosotros en nuestra vida cotidiana criticamos todo lo que podemos criticar, pero esos son críticas ni constructivas ni destructivas, simplemente son críticas que hacemos sin ningún fin y que algunas veces son en círculo, o sea, no tienen inicio ni fin. Así como iniciamos, así empezamos y no llegamos a nada. Entonces, ese es un problema que muchas personas se encuentran radicando en el momento de interpretar, ¿verdad? Críticamente. Yo siento que es más como un aspecto de, uy, es que qué bonito es criticar cuando no hay nada que lo respalde o nada que dé testimonio de que acabamos de decir algo, ¿verdad? O sea, siento yo que el problema más grande al momento de hacer una interpretación crítica es que pensamos que nuestras críticas no van a ser correctas o no van a ser prudentes. Entonces terminamos por no decir todo lo que nosotros podríamos llegar a pensar al momento de ver unos datos. Es decir, tenemos miedo, o por lo menos yo tengo miedo, al momento de criticar unos datos, porque me da temor que mi crítica no funcione, ¿verdad? Y eso estoy seguro que a muchos más les pasan. Eso es algo solucionable, sí, no niego que se pueda solucionar, sin embargo, no es algo que sea tan sencillo, pero es algo que se soluciona con la práctica. Y las hipótesis, perdón, y las interpretaciones hipotéticas son ligeramente más sencillas. Entre muchas comillas, estamos suponiendo. Y suponer es más fácil que criticar. Porque estamos suponiendo algo que podría o no pasar de acuerdo a los datos. Por ejemplo, si ponemos que, no sé, nuestra gráfica nos ayuda a entender que los embarazos de menores de edad, no sé, por decir un tema, aumentan cada año, podemos suponer tanto que eso va a seguir aumentando como que es debido a un exceso de información que tienen las nuevas generaciones. Es decir, podemos suponer que las nuevas generaciones, al tener más contacto con X o con Y sitios, pues empiezan a desarrollar este tipo de actitudes, pensamientos y acciones de forma más temprana. Esa es una interpretación hipotética porque estamos suponiendo algo a futuro o simplemente suponiendo a través de nuestros datos. Es una inferencia, estamos infiriendo algo que no sabemos pero que podemos creer gracias a nuestros datos. Eso es más sencillo. ¿Por qué? Porque, como les dije, suponer es más sencillo que criticar. Entonces, eh, esas son dos observaciones que tengo al momento de interpretar gráficas, ¿verdad? Simplemente era un paréntesis que yo quería hacer para todo aquel que estuviera en la fase de interpretación y se sintiera confundido, atareado o sin rumbo, ¿verdad? Porque uno piensa que, ay, yo no puedo, pero los demás sí, no. La verdad es que alguien que sepa interpretar gráficos a la primera, siendo tan novato, pues está mintiendo o está usando alguna IA, por ejemplo, ChatGPT, Géminis, Copilot, Brox, entre mencionar algunas. Entonces, eso es un pequeño paréntesis, una especie de ayuda para todo aquel que esté escuchando este programa, de que no se preocupe, no está mal, no tiene ningún error, ningún problema al momento de esto, de la interpretación. Entonces, el día de hoy
Simplemente vamos a, bueno, me gustaría simplemente empezar a hablar un poquito sobre otra prueba no paramétrica, que sería chi cuadrado. Recordarán que ya vimos las pruebas de R de Pearson, R de determinación, de Swilk, la de Shapiro-Wilk, la de Kolmogorov-Smirnov, ¿verdad? Ya hemos visto esas. El día de hoy veremos las de chi cuadrado, una medida de interpretación que aquellos que estudien a fondo la estadística pues conocerán y se habrán casado con ella desde un principio. Entonces, que primero que tenemos que recordar que esta es parte de las pruebas no paramétricas. ¿Por qué? Porque utiliza distribuciones libres. No están medidas por intervalos o por razón. ¿Por qué? Porque se usan categorías. Usamos datos nominales u ordinales. Y la forma de utilizar esta es a través de una tabla de contingencia o tabla cruzada, que ustedes dirán, ¿y eso qué es? Pues hagan de cuenta una tabla de 3x3 en la que arriba están mucho, poco y nada, y a la izquierda, que sería el eje Y, sería, no sé, bastante, poco, nada. O sea, estos son, y tenemos que ir cruzando los datos. Por ejemplo, nada con nada, tenemos que ver qué dato está ahí. Mucho con bastante, así. Entonces, así nos tenemos que ir en una tabla cruzada. Esta prueba, la chi cuadrado, ejemplificada como una x cuadrada o una j y una y, g, consta de hipótesis correlacionales. No se consideran las relaciones causales. Y básicamente es como una especie de... No, no es una especie, es una tabla que tenemos que ir contrastando nuestros datos, ¿verdad? Tenemos que ir viendo, cruzando los datos para ver los resultados. Aquí son donde se ingresan bastantes nuevos datos, nuevas cosas que uno dice, ¿y eso de dónde, verdad? Por ejemplo, tenemos dos tipos de nuevas formas de llamarles a las columnas y a las filas. A las columnas las vamos a denominar con la letra K y a las filas las vamos a denominar con la letra R. Esto ustedes dirán, ¿y esto para qué? Bueno, cuando ya empecemos a verlo así bien bonito, ya se van a dar cuenta que es mejor ejemplificarlas así y no solo decirles columnas y filas, porque eso es más complicado, ¿verdad? Para empezar, al momento de hacer una tabla cruzada, una chi cuadrado, pues tenemos que entender que son tres tablas, entiéndase. Primero tenemos nuestra tabla normal. Luego tenemos una siguiente tabla que vamos a ir llenando más adelante. Y luego tenemos una última tabla que va a llenarse con el resultado de las dos anteriores. La primera tabla se le llama la tabla de frecuencias observadas. Luego la segunda tabla contiene los datos de las frecuencias esperadas. Y la última es la de la tabla del chi cuadrado o chi calculado. Es complicado, pero uno cuando ya más o menos entiende todo esto, pues ya le resulta más sencillo, ¿verdad? Son una serie de pasos que tenemos que ir haciendo de forma sistemática, ¿verdad? No porque sea una no paramétrica, no hay una especie de regla. Hay que entender que son muchos pasos complicados, no. Difíciles de entender, sí. Aburridos, un poquito. Primero, hay que entender que nosotros tenemos que escoger nuestro nivel de error. Como recordarán, nuestro nivel de error es el del 1% o el 5%. Es nuestro margen de error para nuestras investigaciones. Algunas veces nosotros lo tenemos que suponer, otras veces nos los van a dar. Pero en su mayoría es 1 y 5%. Y también tenemos que calcular nuestros grados de libertad, que es básicamente tomar nuestro número de columnas, restarle 1 y multiplicarlo por el resultado de número de filas menos 1. Una vez eso, se tienen que tomar nuestros datos reales, o sea, nuestras frecuencias observadas, y sumarlas, tanto filas como columnas, y luego totalizarlo. Tenemos que tener ese dato. Luego tenemos que calcular el total relativo, que para los que se recordarán en la tabla de frecuencias
El total relativo es tomar un dato y dividirlo por el total. En este caso se divide el total de una columna sobre el total de los datos. Esto como resultado nos da las frecuencias esperadas a base de las frecuencias observadas. Luego tenemos que calcular nuestro chi cuadrado. Es sencillo, básicamente tenemos que tomar nuestro resultado total de las frecuencias esperadas y se divide entre cada resultado de las filas. Algo un poquito complicado, pero no tan difícil. Eso se tiene que hacer en cada una y luego se suman las filas y se suma la columna de los totales y ya con eso obtenemos lo que es nuestro chi calculado. Complicado, sí, sobre todo ahorita que no hay un ejemplo gráfico, pero se darán cuenta que en un futuro va a ser más sencillo de entender y de aplicar. Eso sería todo por el día de hoy. Hoy fue un episodio bastante más relajado, más suave, más light. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, queridos amigos y amigas, y algún que otro amigue. Yo me despido, sin más que agregar, nos vemos. ¡Chao!